Amigos universitarios, buen día. Los saludamos afectuosamente en el sindicato Hoy. Hoy les presentaremos los antecedentes de la fundación del Estaujet. Nos acompaña el doctor Jesús Héctor Carrión Burciaga. Comenzamos. Un espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Sindicato Hoy. En el sindicato Hoy le damos la bienvenida al doctor en Derecho, Jesús Héctor Carrión Burciaga. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes y de todo el teleauditorio de Durango y de la universidad en particular. Muchas gracias. El día de hoy, a todos los que nos están viendo, vamos a platicar sobre los antecedentes de la creación y fundación del Estaujet. Esto porque les recordamos que estamos cumpliendo 40 años de la fundación. Así es que, maestro, ¿cuál era la situación que vivía Durango en aquellos primeros intentos para formar el Estaujet? Mire, cuando el Estaujet se forma como consecuencia de un cambio de nombre que se le hizo al SUMUJED. El SUMUJED es un sindicato que creó la patronal universitaria cuando los maestros, después de que nació el sindicato de administrativos, vieron que había prestaciones salariales, protección en el empleo, estabilidad, despensas, seguridad social. Entonces dijo, nosotros también queremos sindicato. Y entonces algunos maestros acudieron a su servidor, que era el secretario general de los trabajadores administrativos de un sindicato que previamente había nacido un año antes, el 1 de noviembre del 75, como consecuencia de otra asociación, una de trabajadores administrativos que nació el 1 de mayo del 74. Es el caso que la patronal, cuando vio que los maestros empezamos a organizarnos, se nombraron delegados en veterinaria. Ahí estaba un veterinario célebre que le decían el Camay. En el CSH los delegados eran Rubén Solís y Jesús Fernando Guerrero. Del Instituto del CECIF era Miguel Palacios. De Enfermería era Sofía Villarreal y Rebeca Meléndez. En fin, de Trabajo Social teníamos compañeras y estábamos nucleando gente en distintas escuelas, medicina y en todas partes, para con todos los delegados constituirnos en una asociación académica. Pero la rectoría, que presidía el entonces el licenciado José Hugo Martínez Ortiz, tenía como secretario general a un laborista, que es el licenciado Mario Reginaldo Valero Salas. Ellos rápido se organizaron para formarnos y adelantarse y ganarnos la creación del sindicato académico. Y formaron el Sindicato Único de Maestros de la UJED, el SUMUJED. Fue allá por la mitad de agosto del 1976. Doctor, entonces quiere decir que antes de haber pensado en crear alguna agrupación donde participaran los académicos en defensa de sus derechos, primero fueron los empleados administrativos. Así es. Ellos nacen como por la circunstancia de que un señor que le decían Chito Niebla decía, hay que hacer el sindicato de los trabajadores, y entonces la universidad en aquel tiempo era muy paternalista, muy acogedora, era una familia, una comunidad, pero también era déspota. También había con los trabajadores un trato injusto porque los ponían a hacer algunos directores entonces de algunas unidades académicas labores en sus casas. No nomás en la universidad. Académicas. Empezaban trabajando en una escuela, barriéndola, y terminaban en la casa de los directores haciendo la talacha, o los jardineros. En efecto, así era como se movía todo el asunto en la universidad. Pero entonces tenían bajos salarios, y bueno, todo el mundo tenía que ser servil ante el poderoso, porque le quitaban el empleo o la clase, la cátedra. Entonces los administrativos vieron que necesitaban un sindicato y le pidieron a Alfonso Luna Partida, que era presidente de la prepa diurna, que les ayudara a hacer un sindicato. Y él y yo era el secretario de él entonces,
fuimos con el entonces rector Carlos Galindo Martínez, y él dijo, pues yo no puedo reconocerles ningún sindicato, ni darles ningún aumento ni nada, porque el recurso que me da el gobierno del Estado, todo se gasta en nómina. Era muy exiguo el subsidio en la universidad, y los maestros tenían un salario muy chiquito, los trabajadores también percibían muy poquito. Hablamos de 3, 4 millones de pesos, creo que menos de 3 millones de pesos que tenía la universidad anuales de subsidio, o sea, nada. Incluso tiempo antes, en el Instituto Juárez, muchos maestros dieron su clase gratis, era honorífico el cargo de profesor. Sí. Y entonces era un asunto de que, la habilidad que tuvo el fundador de la universidad, Ángel Rodríguez Solórzano, de buscar gente con el mejor perfil para las carreras de la naciente universidad, también buscó el mejor perfil para encontrar los mejores catedráticos, tan así que los profesores de la preparatoria diurna, a diferencia de hoy, eran destacados e ilustres abogados que daban matemáticas, física, química, biología, geografía, todas las materias las impartían los abogados, no más que eran cultos, eran ilustradísimos. Y entonces nos encontramos con maestros muy capaces, muy preparados, y hoy lamentablemente en el nivel medio superior pues ha decaído mucho su nivel, porque ya no se buscan perfiles altamente capacitados, sino la palanca, el influyentismo, el voto, el compadrazgo. No hay concursos de oposición excelsos o rectos o cuidados, y entonces la universidad ha perdido mucho su gran perfil que traía en la herencia de don Ángel, que cultivó también Carlos Galindo Martínez. Anecdóticamente, para contratar un patólogo que se necesitaba para medicina, pues tenían que pagarle el salario que tenía en México para que quisiera venirse a Durango, siendo el de Durango. Y entonces le pusieron un salario más elevadito, y en la SED dijeron, señor rector, ¿cómo este señor gana más que usted? No, pues es que así se explicó de qué se trataba. Don Ángel no quería tener un gran salario, don Ángel Rodríguez Solórzano. Y él tenía muy buena intención y sana intención hacia los trabajadores, pero sí era como un papá, pero también era un papá, digamos, con esas características de antes, déspota. Y si comparamos los tiempos, doctor. Déjeme le comento más. El sucesor de don Ángel fue Carlos Galindo Martínez, que también, él vivió el movimiento del 66, el movimiento del 70, y fue un rector también muy paternalista, que dejaba hacer y dejaba que pasaran las cosas, no lastimaba. Y el sucesor de él fue a su vez el secretario general de él, que era José Hugo Martínez Ortiz. A los tres en conjunto les llamábamos la Santísima Trinidad, porque no sabíamos dónde o quién gobernaba realmente. Los tres eran lo mismo, los tres se ponían de acuerdo y dirigían la universidad. Y entonces, pues la lucha era contra ellos tres, claro, contra las viejas camadas. Entonces, cuando los administrativos le piden a Luna que les ayude con el sindicato, hacer el sindicato, y Luna, pues, y yo fuimos con el gobernador y llevamos a los viejos trabajadores, pues a pedirles un aumento a los trabajadores. Y Páez Urquidi dijo que no, que él daba el subsidio a la universidad, que necesitaba y que podía, y que no había más, que la universidad sabía en qué lo gastaba y cómo lo gastaba. Nos quedamos viendo, y entonces ya se acabó esa posibilidad, y yo me di la tarea de informarme, leer la Ley Federal del Trabajo, el 123 constitucional, y conseguir información de otros sindicatos como que hubiera en el país. Y me fui a México, me traje estatutos, contratos del STUNAM. Por eso los estatutos del STUJED y del STAUJED tienen muchos perfiles parecidos a los del STUNAM, porque son sacados de ahí los copiamos, de ahí los arreglamos y los acomodamos a nuestras circunstancias. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que para sí. continuar. Me gustaría que cuando regresemos
pudiéramos hacer una comparación, cómo había un compromiso en los profesionistas a los que tú has comentado, ese compromiso que tenían consigo mismo de ser los mejores maestros. Sí, no, eran excelentes maestros. Regresamos en un momento. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Volvemos nuevamente con esta plática que tenemos con el doctor Héctor Carreón, pero primero les pido de favor que vean la siguiente cápsula en relación al contrato colectivo de trabajo. De obligaciones y prestaciones. Cláusula 67. Forma de pago del salario. Los pagos de salario se harán puntualmente el último día hábil de cada quincena, mediante recibo de nómina que especifique el monto de cada uno de los rubros por percepciones y deducciones que se apliquen al personal académico. De obligaciones y prestaciones. La importancia de la cápsula que acabamos de ver es porque últimamente se generan una serie de inquietudes entre todos los universitarios derivados de la paga del aguinaldo. Simplemente queremos recordar que el salario desde hace algún tiempo se viene depositando en forma electrónica, en forma directa a las cuentas de los universitarios, y por tal motivo pues la universidad, con el objeto de hacer más eficiente, pues propone y va a realizar el pago a través de forma electrónica. Sin embargo, también hay una apertura por parte de la tesorería en el sentido que aquel universitario que desee que le paguen en cheque solamente tendrá que asistir a la tesorería y ahí harán el cambio. El pago será un día después de que se lleve a cabo los depósitos en las cuentas. Y por último, también una preocupación profunda que era: no se va a pagar el impuesto sobre la renta, no va a haber ninguna retención sobre el aguinaldo. Doctor, pues seguimos con esta plática tan interesante. ¿Qué caracterizaba a los maestros que me comentas que eran gente muy culta, gente letrada? La gente se caracterizaba por su cultura, su modo de ser y su modo de estar y su gran identidad con la universidad o con el Instituto Juárez, porque así había programas de formación de los recursos humanos o de los profesionistas que egresaban del Instituto Juárez y luego de la universidad. Tenían toda una identidad con la institución y además se les cultivaba para que fueran gente de bien, gente culta y preparada. No solamente se procuraba entonces que la gente hablara bien, se portara bien, sino que incluso se vistiera bien. Claro. Usted podrá observar en todo lo que es el 1900, toda la gente andaban todos con saco, con corbata, peinados, vestidos bien portados, y era raro quien hiciera desorden. Las diferencias estudiantiles se resolvían en querellas personales, en el callejón de las mariposas, que también le decían del beso, pero nunca había ni armas blancas ni armas de fuego. Eran como pleitos sanos y hasta saludables porque desahogaban energía, pero la gente competía en el box, en la oratoria y en los estudios. Para poderte ver con las muchachas bien, tenías que ser muy buen estudiante, o muy buen boxeador, o muy buen orador, o muy buen atleta. Claro. Lo demás, nadie quería estar en la mediocridad. Entonces todo el mundo peleaba y quería sobresalir. Entonces eran camadas bien bonitas que orgullosamente gritaban la Goya universitaria,
portaban los colores de la institución y a donde quiera que participaban se prestigiaba la institución. La Escuela de Medicina, la facultad, entonces Escuela de Medicina era una de las mejores del país entonces. O en la Facultad de Derecho, pues había unos maestros jurisconsultos tremendamente preparados. Y bueno, había una formación de recursos humanos excelentes. Bueno, pero es el caso que, volviendo al tema, el primer sindicato de los académicos, el SUMUJED, su secretario general, fue el licenciado Manuel Valadez, impuesto por la rectoría. Y después, la táctica que usamos, porque quisimos hacer una asociación de trabajadores del CCH, y fracasamos. Hicimos un mes de huelga y de manera, ¿cómo se diría?, caritativa, la rectoría no nos corrió, no nos despidió, no nos rescindió el contrato, cuando tenía todo el derecho de hacerlo, porque nosotros habíamos obrado mal. Para los tiempos aquellos, traíamos piedras y palos para defender nuestra integridad física. No, estuvo bien el asunto. Y entonces, digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? No, pues vamos a esperar que se cumpla el periodo de Manuel Valadez y hacemos elecciones. Y así fue. Terminó su periodo, hicimos elecciones y le ganamos al candidato de la rectoría. Y ya. ¿Quién era el candidato? En ese momento nosotros lanzamos a Rubén Solís y la rectoría se fue con Miguel Palacios Moncayo. Era el candidato del rector en ese momento. Después él ya se volvió opositor a rectoría, porque el siguiente secretario general fue Rosario Ruiz Astorga, que compitió contra el que luego fue secretario general de la Universidad del Rector, Alejandro Gaitán. Esa era la disputa que teníamos. Había una disputa franca entre rectoría y académicos. Así nace el Sindicato de Trabajadores Académicos. En la primera oportunidad que hubo, le cambiamos el nombre al SUMUJED y le pusimos STAUJED. Y el STAUJED sigue y prevalece como una fortaleza y una añoranza de los viejos maestros de que fue su sindicato que les dio jubilaciones, prestaciones, estabilidad, seguridad en el empleo, muchas cosas. Las aportaciones que han hecho, doctor, el STAUJED al contrato colectivo de trabajo, es más, el propio contrato colectivo de trabajo. ¿Lo hizo el STAUJED? Lo hizo el STAUJED, el establecimiento de unas series de prestaciones, a lo mejor algunas que eran nada más temporales, vamos a decirlo, como tú decías, un favor que daba el rector, se convierte ya en una consolidación tácita de que tenía derecho a recibir ese tipo de prestaciones. Sí, señor. Cuando hicimos el primer contrato colectivo de trabajo del sindicato del STAUJED, no conseguíamos abogados, nadie quería ser nuestro representante legal. Entonces nos acordamos que había una querella en la universidad. Desde que nació la universidad, o más bien desde el Instituto Juárez, Héctor García Calderón era la disputa, o tenía disputa contra Ángel Rodríguez Solórzano, porque uno, vamos a decirlo, era conservador y el otro liberal, para decirlo de algún modo, o casi de izquierda el liberal, Héctor García Calderón. Y con él, pues tenía su grupo. Él fue después director de la preparatoria diurna, pero él tenía a sus fieles seguidores Jaime Carranza y Melchor Parral, que uno penalista, otro civilista. No, pues ahí los metimos al derecho laboral para que nos ayudaran a combatir a los laboristas de Durango, que casi todos los tenía la patronal. Bueno, pues era muy bonito el pleito porque no alegaban y se peleaban, pero como viejos juaristas en las disputas laborales. Y técnicamente, fundamentalmente, no tanto político, ¿no? Y en lo técnico, no, en lo técnico estábamos nosotros. Estaba Chuy Guerrero, Rubén Solís y un servidor que manejábamos todas las tasas del contrato colectivo de trabajo, las peticiones y todo. En una asamblea, el rector
José Hugo Martínez, en las primeras del Estaujet, nos mandó a todos los directores a esquirolearnos. Y entonces ahí, pues le ganamos la asamblea. Apelamos a los directores que no fueran esquiroles, que fueran conscientes, que ellos no se prestaran a cosas indebidas o ilegales. Y le entraron en razón y se salieron y nos dejaron que sesionáramos y nació el Sindicato de Trabajadores Académicos, que orgullosamente luchó por muchos años de manera espectacular. Me quedó muy impactado, no impactado, sino esta parte que me decías como anécdota, cuando estaba esa transición en el que la universidad crea su propio sindicato para evitar la creación de nosotros, del Estaujet, bueno, sí, del Estaujet, y que fueron a la asamblea y que en ese momento pedían la palabra para poder participar. Exacto. Y se quedaron ahí todo el tiempo. Porque el sindicato, como era un sindicato patronal, ya estaba todo hecho. Entonces los abogados patronales le hicieron el sindicato a la rectoría y en media hora acordaron peticiones, estatutos, directiva, todo. Y nomás uno decía, propongo esto y esto para directiva. Aprobado, decían todos al unísono, como de manera fascista, por unanimidad. Y nosotros nomás viendo y no nos daban la palabra. Era como si no existiéramos. Y ahí presentes en la asamblea, y éramos maestros y traíamos nuestro cheque y todo para que nos dejaran participar. Que eran académicos. Entonces, no nos dejaban participar. Maestros, así nació el sindicato. Desgraciadamente, académico. En el tiempo en televisión es corto, es un tirano. Un resumen que podemos hacer de lo que representa el Estaujet en la vida universitaria. Sí. Mire, el sindicato nació para hacer unidad, no para hacer división. Y desgraciadamente hay 3 sindicatos en la universidad. La ley permite que exista un sindicato de institución, o sea, no de gremio. Puede haber de gremio, como están ahorita, pero el de institución le ayuda a la universidad y le ayuda a todos los universitarios. Entonces, lo que tendría que hacer el siguiente paso del sindicalismo es ser uno solo. Estaujet, Espaujet y Estaujet. El Espaujet nació como sindicato patronal porque las corrientes internas del Estaujet lo llevaron a la confrontación irracional con la patronal. Y la tentación normal, maestro, de que el control, ¿verdad? Y la patronal, en su desesperación, porque le fastidiaba mucho la dirigencia del Estaujet que encabezaba Eduardo Flores, pues organizó su sindicato, tenía mayoría, y pues ganó el recuento, claro, y perdimos la titularidad los del Estaujet, pero pues es tiempo de empezar a recuperar la unidad, no la titularidad, sino ser uno solo, o bien juntarnos con los administrativos para ir dando cuerpo y fuerza y forma a una lucha futura y sana y una vida racional y sindical, porque el sindicalismo ha perdido bilateralidad. ¿Por qué? Por los desencuentros que origina el patrón. Doctor, te agradezco mucho. Gracias. Y si no tiene ningún inconveniente, vamos a esperar la reacción de todos los universitarios que vean este programa para poder seguir dejando antecedentes y evidencias de lo que ha sido la evolución de la lucha sindical al interior de la universidad. Muchas gracias. Con mucho gusto voy a preparar documentos de esa historia. Amigos, hemos llegado al final de este programa, El Sindicato Hoy. Deseamos que haya sido de su agrado y deseamos que nos acompañe en la siguiente emisión el próximo miércoles a las 21:30 horas y repetición el jueves a las 13:30. Damos las gracias a los directivos y personal técnico de TV UGED por su apoyo y confiamos que próximamente podremos coincidir. Puede hacer llegar sus comentarios al correo germanoy@gmail.com. Hasta pronto y muchas gracias. El Sindicato Hoy, Comité Ejecutivo 2016-2019. El Sindicato Hoy.